Un saludo muy especial a todas las personas que ya están participando en los programas de familias y que están activos con el deseo de mejorar su calidad de vida y la de los suyos. Y un saludo muy especial a las personas de las Américas, España, Italia e Islas Caribeñas que están al tanto de toda información que podemos brindar acerca de la liberación de fondos de prosperidad, al estar inscritos al canal comunitario de familias. Hablar de bancos quebrados, vamos a analizar de pronto preguntas que nos han hecho inicialmente. Hay empresas, entidades financieras que debido a toda la situación de salud del mundo entero, debido a la pandemia, sí, cerraron puertas, se quebraron como se dice. Pero este empuje, esta ayuda que va a salir para esas entidades bancarias, para estas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, esta es la única forma de que vuelvan a tener un capital, unos recursos iniciales para poder volver a abrir puertas. Hay muchas entidades que han cerrado sus puertas, pero no la han cerrado para siempre. Están activas y esperando ya el desembolso de dineros para poder inyectarles a su negocio o entidad financiera. Los proyectos, los planes de negocio, desafortunadamente los proyectos ejemplo, cada país, cada persona que está vinculada con la recuperación de estos activos que van a recibir un dinero. Si se presentan estos proyectos, deben estar muy bien estructurados. Las personas que reciben los dineros también están vigiladas, supervigiladas, pues van a estar supervisadas. Los proyectos que muchas personas han enviado, ejemplo, a familias, se estudian. No hay un ente específico para hacer eso. Los proyectos que tienen las entidades que van a hacer la remuneración ya también los tienen aprobados. Las personas que reciben un capital son las que deciden qué proyectos iniciar, qué proyectos no iniciar, puesto que los dineros son privados. Entonces, no hay un ente específico que diga este proyecto sí, este proyecto no. Son las personas que tienen la disposición del dinero que tienen que adelantar proyectos sociales para poder disponer de los mismos. O sea, es la entidad prácticamente de carácter privado. Y de estas empresas que de pronto sí han quebrado. Para todos los que nos han solicitado guías y procesos para la creación de una pyme, debido a que desean iniciar y estructurar su plan de negocio, les entregamos la información referente para tener conocimientos sólidos en el momento de su creación y puesta en marcha. En la actualidad, debido a la emergencia sanitaria mundial que hemos todos atravesado, sabemos que las pymes han sufrido grandes consecuencias económicas. Entonces, por consiguiente, aún cuando en algunos países las fases de vacunación van lo suficientemente avanzadas que ya prácticamente no hay que vacunar a nadie, si piden seguridad, muchos empresarios tratan de recuperar ya lo perdido, ahora se enfrentan a más retos. Llegó el momento en que todos estén ingresados en una cuenta broker, ejemplo, y en disposición de ser fondos transferidos para situaciones de ayuda humanitaria. Todas estas empresas que sí, es bueno que estén al tanto, mirar sí qué dineros puede tener el Estado, dependiendo de su país, por eso se habla del broker, porque la figura del broker no se maneja en todos los países. Entonces es bueno que los empresarios estén al tanto de estos movimientos financieros como para poder ver si entran en algún plan de beneficio o de pronto con el mismo Estado, con la parte ejecutiva, buscan un financiamiento o aporte para su negocio. Bueno, que sí estemos al tanto de eso. Por ejemplo, el hecho de que ahora las personas consumen más productos y servicios por medios electrónicos obliga a muchas de las microempresas a acelerar su transformación digital. Pero tras estas consideraciones, lo más importante a tener en cuenta, como saben y les hemos dicho, es la seguridad personal y familiar con estos propios dineros. Entonces, sí se ha acelerado la transformación digital. Ya la gente trabaja desde su casa, en muchas empresas, claro está. Vamos a entender que es una pyme, o sea, vamos a hablar del país de Colombia, que es un centro prácticamente donde tenemos muchas personas ya vinculadas al programa de familias y que vean el enfoque para las microempresas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es una pyme?
El término pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo dice el propio Bancoldex. En Colombia, ejemplo, según la ley 590 de 2000 o similar para otros países, se creó para promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas pymes se clasifican de la siguiente manera: una microempresa, personal no superior a 10 trabajadores, activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pequeña empresa, personal entre 11 y 50 trabajadores, activos totales mayores a 501, menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La mediana empresa, personal entre 51 y 200 trabajadores, activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, según el DANE, en el 2020 se crearon un total de 5.446.329 microempresas, micronegocios, los cuales registraron un ingreso de 124.1 billones, en el consumo intermedio de 80.9 billones y un valor agregado de 43 billones de pesos colombianos. Por otro lado, se destacan que las principales actividades económicas y de acuerdo con los niveles de valor agregado fueron comercio y reparación de vehículos y automotores, motocicletas, que fue el 33%, la agricultura, ganadería, la caza, la silvicultura y pesca, el 16.1%, la industria manufacturera, el 9.8%, actividades inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos, 8.8%, y alojamiento de servicios de comida, 8.2%, para que nos vamos enfocando de pronto por el cual nuestro plan de negocio para crear ya la pyme se puede direccionar. Como sabemos, cada persona de cada país que busca emprender, construir, ofreciendo diferentes productos, servicios, también queremos que hagan parte del crecimiento y fortalecimiento financiero a través de orientaciones y que les van a servir para que afiancen más los conocimientos en el momento de la creación de su pyme. Entonces, hablar de pymes es hablar de la clasificación que se le otorga a una empresa dependiendo de diversos factores, como saben, su tamaño, el sector económico y más. Al día de hoy vamos a compartir los ejemplos de pymes. Entonces ya saben, las pymes se refiere a micro, pequeña y mediana empresa. Y para que la que usted va a montar, la que usted ya tiene, para que la aprenda a diferenciar, sea considerada como una de ellas, el principal factor es que debe contar con por lo menos de 1 y hasta 250 empleados, aunque también puede existir una variación que depende del volumen de facturación. Entonces, miremos algunas características de cómo se define esto. Son empresas diversas y heterogéneas las pymes. Se definen por ser independientes. Las inversiones realizadas por estas mismas suelen ser moderadas. Pymes conviven y realizan su producción en un sector en conjunto independientemente del tamaño de su plantilla o capacidad de producción. Entonces sabemos que la microempresa puede ser una farmacia, un pequeño local que no sobrepase los 10 empleados y un flujo de ingresos en el rango bajo, llamémoslo así. La pequeña empresa, una empresa textil familiar que cuenta con 10 a 50 trabajadores y con un flujo de ingresos medio. Es quizá en ese rango en el que encontramos, y de pronto siempre es así, el mayor número de pymes, y para no solamente Colombia, muchos países, y que también pueden abarcar academias, consultores, despachos especializados en algo, gimnasios, clínicas, pequeñas empresas. La mediana empresa, en ese rango ya hablamos de empresas con una plantilla que va de los 50 a 250 trabajadores, y podemos encontrar ejemplos de esas mismas pymes en modelos de franquicias con un mismo dueño o grupo de socios que cuente con, por ejemplo, 5 sucursales y sumen 150 empleados, una tienda de convivencia independiente, etc. Entonces, las pequeñas y medianas empresas
siempre sabemos que han existido. Y en todos los países, en sus ciudades capitales de mayor demografía, más población, vamos a encontrar pymes en todos los lugares, porque es la economía que mueve prácticamente el país, aparte de las macroempresas. Todos sabemos que esas empresas forman parte de nuestras vidas y contribuyen con un volumen importante del total de las operaciones comerciales y de flujo de capital en cada país. Y nosotros vamos a apoyar eso con este plan de negocios para que usted formalice su pyme. Entonces, estos recursos están enfocados a eso, y el canal comunitario de YouTube enfocado a ayuda humanitaria con los recursos que vienen de la recuperación de estos activos que se dispusieron para su pago. Hablamos de Colombia porque, como les digo, la mayoría de las personas que están inscritas, vinculadas, están en Colombia. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio define a las pymes como aquellas empresas que no perciben los mismos ingresos anuales por actividades ordinarias que realizan las grandes organizaciones. Ejemplo, en el país, la categorización de un negocio como micro, pequeña o mediana empresa no depende de su volumen de trabajadores o de su extensión, sino exclusivamente de sus ventas brutas. Hay que de pronto mirar, en Colombia, claro, tienen esa diferencia. Las pymes fueron legalmente constituidas en Colombia desde el año 2000, gracias a Dios. Desde entonces el desarrollo y crecimiento ha aumentado gracias a ese estatus que ya es legal, porque fueron reconocidas las pymes, que anteriormente no era tan fácil. Sin embargo, la falta de claridad en la regulación ha dado lugar a crear códigos específicamente diseñados para estas fuerzas económicas y productivas. Usted está creciendo, pero venga, asuma este régimen fiscal, venga, aprenda esta parte tributaria, usted que ya está creciendo, y con esta oportunidad que tenemos es la que va a empujar todas las pymes que queremos que se formen. En Colombia, con la publicación del decreto 957 del 5 de junio del 2019, el Ministerio de Comercio implementó una nueva reglamentación para clasificar a las pymes dependiendo de los ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal. Para medir este criterio, el gobierno colombiano emplea la unidad de valor tributario, lo que les hemos dicho, el VT, y que sustituyó el cálculo en salarios mínimos, para que tengamos presente también cuando veamos esos valores que los vamos a analizar. Entonces, los siguientes valores sirven para clasificar a las micros, pequeñas y medianas empresas en el país según su sector productivo. Sector manufacturero, que es, hablando del VT, inferior o igual a 23.563 VT. En el sector manufacturero, la micro. En el sector manufacturero, la pequeña, superior a 23.563 VT o inferior o igual a 204.995 VT. La mediana, ejemplo, superior 204.995 VT e inferior o igual a 1.736.565 VT. Y así para los diferentes tipos de servicios, comercio. Entonces la clasificación ya la colocan, según el ministerio, claro está, en valores de VT. Recordemos que al 2022 el valor de la VT es de 38.004 pesos colombianos, hablando ya de este país. Entonces, así también el gobierno empezó a diferenciar. Las empresas están creciendo, las personas quieren montar su negocio. Sí, desafortunadamente muchos tuvieron que cerrar, bancos, pero este empuje les va a dar para volver a abrir sus puertas. No cancelaron su estatus jurídico, están activos. Que hayan cerrado puertas, que estén en quiebra, no significa que hayan ya cancelado su personería jurídica, disolución de sociedades. No, cerraron puertas esperando que ya pasara esta emergencia sanitaria, pero ya, gracias a Dios, la emergencia sanitaria, mire que ya está saliendo, el comercio está volviéndose a reactivar. Entonces es muy importante ya para nosotros, que estamos a puertas, gracias a Dios, para el pago de esta recuperación de activos, poder crear ese comercio, crear empresa, crear microempresas, o sea, crear las pymes, y poder nosotros dar un aporte al país y nosotros surgir económicamente y familiarmente. Esa importancia de las pymes en Colombia.
Las pymes desempeñan un papel fundamental, y sabemos, para la vida económica, laboral y productiva de cada país. Entonces, por eso vamos a mirar unos aspectos, ¿cierto? 3 aspectos principales de estas pymes. Usted se vuelve empresario, son fuentes de empleo debido al gran número de pymes que existen en el país. Colombia, ejemplo, ¿cierto? Se sabe que la mayor parte de las oportunidades laborales las crean esas empresas. Las pymes son fuentes de empleo. Esto significa que sin pymes, sin pymes no habría empleados y por lo tanto la riqueza de la población se vería muy reducida. Claro, es que las pymes es un factor muy importante en un país, dan empleo y crecen también económicamente el país. Representa la mayoría de las actividades económicas del país. Casi el 100% de los negocios, ejemplo, en Colombia, son considerados pymes. Estas empresas activan la economía y generan ganancias para sus trabajadores y para los emprendedores. Ustedes saben, una papelería tiene 2 empleados, un restaurante a veces 4 empleados, pero ya sí empiezan a subir su categoría de acuerdo a la normativa de cada país para el sector económico y empresarial, ya empiezan a entrar en unos rangos, pero está creciendo la empresa, no les dé miedo. Si inicialmente empiezan con 2 empleados y después necesitan 10, 15, la empresa está creciendo y por ende va a necesitar estar regulada por el mismo estado. Estas pymes componen la punta productiva de una nación. Ustedes ya entran a participar. La gran mayoría de las pymes desempeñan actividades económicas secundarias y terciarias. Eso significa que el comercio y los servicios son sus principales nichos de mercado. Es decir, son quienes gestionan la mayor parte de nuestras operaciones comerciales y cotidianas. No por nada el gobierno se ha enfocado en ellas y ha trabajado para crear diferentes programas, que eso es lo que se está implementando ahora, mecanismos de apoyo y leyes que ayudan exclusivamente a ese tipo de empresas, con el fin de fortalecerlas y brindarles desarrollo empresarial. Muchos estados están haciendo eso, como Colombia. Algunos ejemplos es la ayuda que se les ofrece a las empresas de menor tamaño. ¿Cuáles? Líneas de crédito, eso lo da el país, preferentes para capital de trabajo y adquisición de activos productivos e inversión, garantías para facilitar el acceso a créditos, programas de apoyo al crecimiento y la innovación. Entonces, cuando ya usted entra en ese rango, empieza a tener unas ventajas que el Estado le brinda, porque al Estado le conviene que usted siga creciendo. Esta situación de la pandemia sí apoyó para que muchas personas ya terminaran su negocio, más no cerrarlo definitivamente. Estar quebrado, estar ilíquido no significa cancelar toda la personería jurídica. Estar en un momento de crisis, para que entendamos eso. Como sabemos, las pymes no solamente para Colombia, que es la mayor parte de las personas que están activas en los programas que tienen familia, sino también para cualquier país, para cualquier país. Las pymes, por el peso que tienen en la generación de empleo y por lo que representan en términos del PIB, de allí fortalecer su competitividad con la política de desarrollo productivo, les permite, eso lo hace el Estado, crecer por medio de internacionalización, que es lo que Familias está haciendo. El Estado también quiere, como la exministra de Comercio, quiere internacionalizar los productos, servicios, que es un apoyo muy grande para la población por parte del gobierno. Internacionalizar sus productos o servicios, que es el enfoque también que tiene Familias. En el 2021 se registró la existencia de 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Imagínense la existencia. El Departamento Administrativo de Estadística, o sea el DANE, estima que estas empresas representan el 90% del sector productivo de todo el país, imagínense, aunque algunos datos estiman que asciende a 99% el tejido económico nacional. Ventajas y desventajas de crear pymes en Colombia. Ejemplo, ¿cierto? Comenzar un proyecto empresarial es el sueño de muchas personas y esa es la idea, y por eso Familias les ayuda a crear ese sueño, a hacerlo realidad, ese sueño. Entonces, sin embargo, existen retos que se deben considerar antes de emprender un
buen negocio, claro está, para que pueda evaluar, usted pueda evaluar las posibilidades del crecimiento de su proyecto, plan de negocio que vas a realizar. Entonces vamos a mirar unos puntos. Oportunidades de crecimiento, una ventaja. En Colombia y en muchos países existen grandes oportunidades para el emprendimiento. Eso está condicionado por la disponibilidad laboral que existe en el país y por la gran cantidad de nichos de mercado que se puede aprovechar. Una buena gestión empresarial y un plan de desarrollo sólido es suficiente para sentar las bases de su negocio. Su plan de negocio va a asegurar el éxito de su pyme y nosotros estamos aquí para apoyar eso, tanto económicamente como administrativa y logísticamente, aunque ustedes, como están participando activamente, van a tener también recursos, pero para que tengan en cuenta todo esto. Las facilidades provistas por el Estado. Pues Colombia en los últimos años ha diseñado programas de apoyo que prevén beneficios a los empresarios y emprendedores. Eso puede ser en forma de ayudas económicas o en la facilitación de trámites. Miren que también tiene, ¿cierto?, una colaboración. Por otro lado, el Ministerio de Comercio ha promovido la creación de líneas de crédito y planes de cofinanciación con el fin de generar más oportunidades empresariales, más empleos y mayores índices de crecimiento económico. Entonces, asimismo existe un sistema nacional de apoyo a las pymes, tiene también el Estado, que propicia la investigación y el acompañamiento de las empresas con el propósito de otorgarle facilidades. Estos pueden ser en tarifas más bajas de registro comercial, o sea, beneficios tributarios, o también inclusión en programas de actualización y formación empresarial. Entonces empieza la persona, usted se vuelve empresario y ya va a estar en un rol en donde su empresa va a mirar opciones para crecer tu empresa que ya has montado, y nosotros estamos luchando para que todo esto se haga realidad, pero sí tienen que empezar con algo, ¿cierto? Con la modificación de los parámetros de clasificación de las pymes, ejemplo, porque han cambiado en Colombia y en muchos países sí han cambiado después de la pandemia, se abandonó como criterio el número de empleados pertenecientes a la plantilla de trabajadores. Esto representa un gran beneficio para todas estas empresas micro que nosotros estamos estructurando, que cuentan con un gran número de trabajadores, pero que no han tenido los ingresos esperados o no tienen como misión la acumulación de ganancias. Entonces, estas empresas pueden hacer algunos beneficios tributarios y crear programas de empleabilidad responsable con el fin de distribuir las ganancias del colectivo entre sus trabajadores, mirando el objetivo de la empresa. Entonces, ¿qué requisitos debemos cumplir para una pyme, que es nuestro objetivo? Familias les está diciendo, es bueno que desarrollen su plan de negocio por los dineros y los aportes que tienen ustedes en base a un ahorro de los fondos de prosperidad para poderlos hacer toda esta gestión administrativa que se está realizando, basado, claro está, como se les ha dicho a todos, en unos activos que se dispusieron. Pero ¿qué requisitos debemos cumplir para una pyme? Ya sabemos, entendemos como pyme a una empresa con o sin empleados, ¿cierto?, con un máximo de hasta 250, cuyo balance sea inferior a 43 millones, por ejemplo acá en España, de euros, y el volumen de ingresos inferior a 50 millones, aquí en Europa, perdón. Entonces, los requisitos pyme que debe cumplir, por ejemplo, con la agencia tributaria y la seguridad social, serán los propios de cualquier empresa. Según sus obligaciones determinadas en la Constitución, la empresa tendrá la obligación de presentar autoliquidaciones de IVA, el IRPF, el impuesto a las sociedades, las contribuciones a la seguridad social de sus trabajadores, la parte legal de la pyme, ¿cierto? Para constituir una pyme es clave para sus obligaciones futuras, por lo que vamos a mirar en este momento unos requisitos que se necesitan para crear una empresa. Y ejemplo, como ahí tenemos personas ya de España, hay unos requisitos, hay unas normas que se deben cumplir en España, como cualquier otro país, que prácticamente se englobalizan, como cuáles: elegir la forma jurídica del negocio, según el modelo, la finalidad del negocio, la cantidad de socios capitalistas y sus objetivos, así como la responsabilidad legal dispuesta a asumir. La empresa deberá ser constituida con una forma jurídica u otra, una SL, una SLU,
una corporativa, una sociedad comanditaria, etcétera, como en Colombia, SAS. Esta división es muy primordial, esencial para el futuro de la empresa y va a determinar la manera como los socios deben responder en caso de deudas. Segundo, la certificación negativa del nombre. Se debe acreditar en el registro mercantil que no existe otra sociedad con el mismo nombre. Ese trámite es indispensable para poder constituir la entidad. La redacción de los estatutos. Los socios deben redactar y aprobar las normas de funcionamiento de la sociedad. Estas quedarán reflejadas en los estatutos sociales. Cabe ser muy riguroso en esta parte, por lo que es muy recomendable acudir a asesores expertos como el equipo de trabajos de familias que les podemos brindar, porque con esos estatutos, las normas que las engloba a todos los socios de dicha empresa a cumplir, pero ya están escritas. Apertura de una cuenta bancaria y darse de alta en Hacienda, DIAN, etcétera, registro mercantil. La empresa debe quedarse de alta en Hacienda hay unos modelos, esos formularios que sacan los países, por ejemplo España, el 036, y especificar todas las obligaciones a las que estará sujeta, como por ejemplo las retenciones del IRPF. También debe abrir una cuenta bancaria con la que va a operar, y esa cuenta bancaria es donde ya hacen los movimientos de la empresa. Hay algo que de pronto opcional, pero sí se debe tener en cuenta lo que es la escritura pública y también la inscripción. Ese no es tan opcional. La inscripción en el registro mercantil. Si la sociedad tiene diversos socios, deberán firmar la constitución ante notario con una escritura pública, estamos viendo todo legal, presentando los estatutos y toda la documentación necesaria. Finalmente, la empresa quedará constituida al ser inscrita en el registro mercantil. Entonces, vamos a mirar unos tipos de sociedades ya comerciales en Colombia. Vuelvo y repito, son la mayoría de las personas que tenemos activas en los programas son de Colombia, y estas orientaciones, capacitaciones son para que miren el ámbito comercial, el que ustedes ya van a empezar a cambiar, y tengamos en cuenta que por parte de familias estamos apoyando todo eso que sea referente a la educación, el empleo. En Colombia las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos y clases, lo que determina aspectos como responsabilidad y administración. Las sociedades comerciales se clasifican en dos grandes grupos, a saber, sociedades de capital y sociedades de personas. Se trata de una clasificación general y cada grupo a su vez está compuesto por distintas formas de organización o tipo de sociedades. Cada tipo de sociedad está claramente definida en el Código de Comercio, que regula de forma particular cada aspecto, a partir del artículo 294 del Código de Comercio. Las sociedades de capital se llaman sociedades de capital a aquellas sociedades en las que lo que les importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están sus acciones, pues son impersonales. Existen diversos tipos de sociedades de capital, como cuáles: la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, la SAS, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de economía mixta. De las anteriores, las más comunes son las sociedades anónimas y recientemente las SAS por su facilidad de constitución. En las sociedades de capital, se divide en acciones y lo que se tiene en cuenta son las acciones y no las personas que las poseen. Las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son las personas que la conforman, los socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, por lo que se trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo más importante sino quienes la conforman. Entre los tipos de sociedades de personas en Colombia, ejemplo, se conocen la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad o empresa unipersonal. El capital de las sociedades de personas se divide en cuotas apartes. La responsabilidad de las diferentes sociedades difiere según la clase de sociedad y por lo general, por regla, tratándose de sociedades de capital, la responsabilidad se limita a los aportes de cada socio. En tanto, las sociedades de personas, la responsabilidad de los socios es ilimitada.
En algunos tipos de sociedades, como en las sociedades en comandita, se puede presentar tanto la responsabilidad limitada como la ilimitada, y en razón a ello es preciso abordar cada tipo de sociedad en particular para determinar el nivel de responsabilidad que afrontan los socios frente a terceros, por lo cual el enlace en cada una de ellas en los listados anteriores que tenemos para que tengamos presente: sociedad colectiva, la sociedad comandita, la sociedad unipersonal. Las clases tipos de sociedades, según su estructura, recuerden las clases de sociedad de personas, de capital, tipos de sociedad: las anónimas, SAS, en comandita por acciones, de economía mixta, limitadas, colectivas, en comandita simple, las unipersonales. Entonces, lo primero que debemos saber es que las sociedades empresariales, ya sabemos, constituyen una persona jurídica la cual tiene derechos y responsabilidades. Asimismo, puede ser representada judicial y extrajudicialmente. En Colombia, usted puede constituir diferentes tipos de sociedades: una sociedad limitada, la empresa unipersonal, la sociedad anónima, la sociedad colectiva, sociedad por acciones, simplificadas a sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones y empresa asociativa de trabajo. Puede hacer también, pero hay una importancia en la gestión empresarial. Esa importancia en la gestión empresarial que haga del tipo de sociedad o forma jurídica será determinante esa elección. Por eso, antes debemos tener en cuenta el capital y la cantidad de socios con las que se va a formar. Esa decisión condiciona la actividad, los derechos, las obligaciones y la responsabilidad de la empresa. Hay tipos de sociedades según el acuerdo con el Código de Comercio colombiano y la Ley 1258 del 2008. ¿Cuáles? Vamos a mirar resumiendo: la sociedad limitada. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto del capital aportado. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad, prestaciones, asesorías o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. En la sociedad anónima, esta sociedad se forma por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Esta será administrada por gestores temporales irrevocables y tiene una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de la letra CCA. La empresa unipersonal, el empresario o propietario tiene la capacidad legal para ejercer el comercio respondiendo de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. La sociedad colectiva: todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. La empresa asociativa de trabajo: como objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. Sus socios aportan su capital laboral por tiempo indefinido y algunos además aportan alguna destreza tecnológica o el conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. La asociativa de trabajo. La sociedad por acciones simplificadas, la SAS, fue creada por la legislación colombiana, hablando de Colombia, por la Ley 1258 del 2008. Para efectos tributarios se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. La podrá constituir una o varias personas, naturales o jurídicas, quienes serán responsables únicamente hasta por el monto de sus respectivos aportes en la sociedad por acciones simplificada, la SAS. Recuerde que la elección del tipo de sociedad es clave y requiere de un análisis para ver las posibles ventajas y desventajas con el fin de poder tomar la decisión más apropiada. La sociedad unilateral implica un grado de riesgo importante, pues la responsabilidad recae en una sola persona que deberá responder con su patrimonio. La sociedad unilateral implica un grado de riesgo importante, pues la responsabilidad recae en una sola persona que deberá responder con su patrimonio. Entonces, para que vamos entendiendo lo de las pymes.
y así nosotros con esto poder ya tener una idea un poco más clara de nuestro plan de negocio. Recuerden, los proyectos se analizan entidades privadas, en donde como son capitales privados se determinan cuáles sí, cuáles no pueden, cumpliendo requisitos. Por eso se crea un familiarismo. El canal de YouTube ya es una familia, es un canal comunitario. Todos pueden participar, todos pueden tener una guía y son capitales privados. Esperamos que muchos participen con sus proyectos, planes de negocio o participen activamente para todos los beneficios, que lo pueden ver en el sitio web de familias. Para los suscriptores al canal comunitario de familias enfocado en la capacitación y actualizaciones del GCRRB, el programa de salud y educación está dirigido a todos los países y esperamos que todos participen con solo suscribirse al canal y así tengan una opción real para mejorar su calidad de vida, porque esta negociación en cualquier momento debe terminar. La implementación de procesos como el sistema cuántico, la ISO 20022, Basilea 3 y 4, todos son procesos administrativos que en su momento deben terminar, que los países ya lleguen a ese acuerdo y nos estamos acercando cada día más a ese acuerdo. Debemos estar preparados para lo que estos recursos nos exigen, un nivel de entendimiento, un nivel de educación más avanzado, que es crecer una familia, tener la idea, las ganas de decir voy a capacitarme y obtener recursos económicos por medio de la creación de las pymes. Muchas gracias y hasta la próxima emisión o antes si algo sucede. Muchas gracias.